La fuerza emancipadora de la acción y pensamiento feminista ha sido fundamental en la historia para ampliar los límites de lo posible. En esta trayectoria, el movimiento feminista ha forjado y ampliado las barreras democráticas, constituyéndose como una de las actorías más relevantes del siglo XX y el siglo XXI en desarrollo. Hoy, a 100 años de las primeras voces feministas en este país, señalamos con fuerza y al unísono que no claudicaremos en la lucha, compañeras. Es desde este legado y convicción que como Asamblea Feminista Plurinacional nos planteamos tras la revuelta de octubre el desafío y la necesidad de organizarnos para trabajar conjuntamente en una vida digna para todos. La Asamblea nace con esta convicción: forjar un proceso constituyente amplio y participativo y democrático, donde seamos las protagonistas de las acciones sociales que se avecinan. Así conquistamos la paridad en el proceso constituyente como un hecho histórico en la escritura de una nueva constitución y luchamos incansablemente por el reconocimiento de la autodeterminación de todos los pueblos hacia un país plurinacional. Sabemos que pensar y concretar un futuro feminista excede cualquier proceso institucional. Se juega en un compromiso íntegro de nuestras rebeldías puestas en colectivo para ir construyendo otras formas de vida ahora emancipadas. En ese camino, la constituyente es una oportunidad ineludible para avanzar hacia una vida digna, un camino que debemos desbordar de feminismo, para lo que necesitamos de contenidos, de incansable organización y movilización, así como de compañeras constituyentes comprometidas con la potencia feminista que se ha articulado en los últimos años. A puertas de un nuevo 8 de marzo, nuestra fuerza emergerá con la valentía, perseverancia y coraje que ha caracterizado el movimiento feminista, pero con la novedad de que ingresamos a un periodo donde haremos historia en la nueva constituyente, donde escucharnos, comprometernos y sobre todo articularnos es una necesidad imprescindible. El encuentro feminista preconstituyente se plantea con el objetivo de colectivizar y profundizar las principales demandas, desafíos y estrategias para lograr una constituyente feminista, como oportunidad para pensar y dar pasos concretos hacia una vida digna. Este encuentro se inscribe en otros encuentros y esfuerzos más de organizaciones feministas en este territorio llamado Chile, pero este busca en particular tomar acuerdos, posiciones colectivas sobre las articulaciones de los desafíos y estrategias principales durante el proceso constituyente en la Convención Constitucional. Hoy nos organizamos porque juntas haremos historia. Este encuentro se propone entonces profundizar sobre los dilemas ineludibles para enfrentar la constituyente en clave feminista. Para esto, este día sábado trabajaremos en 3 momentos. Un primer momento donde nos dividiremos en grupos por ejes temáticos que a continuación vamos a presentar para discutir acerca de nuestros consensos, acuerdos y profundizaciones programáticas hacia la constituyente. Luego daremos paso a una plenaria donde todos los grupos divididos por ejes compartirán sus conclusiones de cara a la plenaria general, que ocurrirá después de otros encuentros en grupos donde discutiremos sobre los desafíos y estrategias del movimiento feminista en el proceso constituyente. Esa plenaria final nos reunirá a las más de 300 inscritas en este encuentro para compartir e identificar esos desafíos y estrategias de cara a una constituyente feminista. Habiendo ya contado sobre nuestra metodología, queríamos ahora presentar algunas de nuestras reflexiones. Y qué mejor que con organizaciones amigas de la Asamblea. El escenario político actual se encuentra determinado por las consecuencias económicas, políticas y sociales del estallido social y la pandemia COVID-19, lo cual no solamente abrió las posibilidades de pensar futuros alternativos, sino que ha reestructurado de una u otra manera a la sociedad completa. En este sentido, se han revelado temas como la crisis de los cuidados y se ha dejado en evidencia la brutal violencia que vivimos día a día las mujeres y disidencias en Chile. En ese sentido, uno de los ejes que vamos a tratar en nuestro encuentro se llama Estado, Democracia y Sistema Político. Para eso, invitamos a nuestra compañera Erika Montesinos, coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, a que nos responda la siguiente pregunta. ¿Cómo desde la agrupación han pensado o ven ustedes un Estado que incorpore una perspectiva de las disidencias sexuales? Para nosotras las disidencias lesbianas, bisexuales, trans, necesitamos tener una nueva constitución que nos represente a todos. Y eso significa tener
un principio de igualdad y no discriminación que efectivamente nos proteja, que efectivamente nos empodere como diversidad sexual, como disidencia sexual dentro de este país, teniendo una mirada mucho más inclusiva, una mirada mucho más interseccional, donde un feminismo interseccional sea la columna vertebral de esta nueva Constitución. Hoy las mujeres de las disidencias, lesbianas, bisexuales y trans, estamos mucho más visibles, mucho más empoderadas y vamos a incidir en la nueva Constitución y la vamos a construir exigiendo los mínimos que es el principio de igualdad y no discriminación y nuestra inclusión y también obviamente la inclusión de todas las formas de familia que se conforman en este país sin importar orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Esta Constitución la construimos entre todos. También desde la Asociación de Abogadas Feministas nos van a ayudar a responder cuáles son las principales reflexiones que hoy sostienen la disputa de una constitución feminista, identificando, por un lado, problemas de la democracia y del sistema político actual. Es importante tener presente que, así como el modelo económico ha demostrado todas sus falencias, acá el sistema político también falló. Se trata de un sistema que produjo una profunda desafección política de la ciudadanía, marcada por un distanciamiento entre gobernante y gobernado. Y lamentablemente hoy en día está esta noción de participación ciudadana, o a lo mejor esta noción que la ciudadanía entiende como participación ciudadana, como el acto de emitir un voto cada 4 años, y eso en una democracia es inconcebible, porque finalmente esta forma de entender la democracia de corte liberal, de corte formal, que dice ser representativa, es justamente la democracia que falló. Y ahora lo que correspondería es reflexionar en torno a avanzar hacia una democracia paritaria, con redistribución de poder entre hombres y mujeres, con las diversidades sexuales, con los pueblos originarios, con las personas en situación de discapacidad, para que en definitiva se les dé voz a quienes han sido excluidos de la participación política, de la deliberación democrática y avanzar hacia modelos de democracia participativa real. Y una de las formas en que se puede avanzar hacia una democracia participativa real es justamente incorporando mecanismos de democracia directa, como la iniciativa popular de ley, como el referéndum revocatorio, como los plebiscitos, como la asamblea constituyente, como el mecanismo que se vaya a implementar y se vaya a incorporar en la Constitución justamente para poder después repensar el pacto social en una próxima vez, ¿cierto? Cuando pasemos este proceso constituyente. Porque en el fondo de lo que se trata, además de repensar el sistema político, también es de repensar un poco las atribuciones exacerbadas que tienen algunos órganos. La figura del presidente, la figura presidencial, hoy en día tiene atribuciones exacerbadas que van restando poder y mecanismos a también órganos democráticos colegiados como el Congreso. Entonces, una de las formas quizás en que debiéramos avanzar en la reflexión tiene que ver con cuestionar esta figura presidencialista con atribución exacerbada y luego quizás repensar el Congreso para que sea unicameral y de esta forma se vaya dando más agilización a tramitaciones legislativas que en conjunto con, por ejemplo, los mecanismos de participación directa como la iniciativa popular de ley puede generar que de alguna vez por todas podamos repensar el modelo, repensar el sistema político para que este sea realmente representativo y realmente democrático para toda la ciudadanía. Ahora, compañeras, las queremos dejar con una gran invitada, nuestra compañera música Luta Cruz, afrochilena, trabajadora de la música, afroactivista y luchadora por los derechos de las mujeres. Pra fazer feliz a quem se ama.
muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é a felicidade, meu amor. Farão, fará, papam, fa para, para, papam. Fará, fará, papam, fará, papam, papaya, papaya, pam, fará, fará, papam. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é a felicidade, meu amor. Muchas gracias. El segundo eje de discusión, derechos, garantías y libertades, busca abordar cómo debiesen ser nuestros derechos y cómo garantizarlos, pasando por la imprescindible discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad sexual, a una educación sexual integral, los derechos culturales y los derechos políticos. Para esto, nuestra compañera Gloria Mayra, de la Mesa de Acción por el Aborto, nos comentará cómo deberíamos, a partir del momento constituyente, abordar los derechos sexuales y reproductivos. El abordaje que tenemos que darle a los derechos sexuales y reproductivos es un abordaje que está directamente vinculado con la dignidad que tenemos como mujeres y también como personas con capacidad de gestar. La sexualidad y la reproducción son ámbitos intrínsecos a nuestra dignidad. Ahí se juega mucho de nuestro desarrollo, de nuestra vida con placer, con felicidad o con violencia y con coacción si esos derechos no están reconocidos. Por lo tanto, es importante que hacia la nueva Constitución planteemos la necesidad de la autonomía sexual y reproductiva de las personas, que va a mejorar la vida no solamente de las mujeres y cuerpos gestantes, sino también de la población en general en nuestros distintos momentos de desarrollo vital. Derechos sexuales y reproductivos implican de suyo hablar de maternidad deseada, porque en estos momentos en Chile la maternidad es forzada, no tenemos posibilidades de decidir las mujeres y cuerpos gestantes si continuar o no con una gestación. Por eso es importante que queden consagrados los derechos sexuales y reproductivos, quede consagrada la maternidad como una opción y no como una imposición a las mujeres y cuerpos gestantes, y sobre todo la autonomía sexual y reproductiva de las personas. Sobre esa base podremos construir legislación a posteriori que garantice que esas normativas constitucionales, que esos derechos y esas garantías constitucionales realmente afecten para bien la vida de las mujeres y de los cuerpos gestantes, de todas, y no solamente de aquellas que tengan más recursos. Además, nuestra compañera Rocío Enríquez, de la Red de Docentes Feministas, abordará con nosotras los desafíos de la Constituyente en clave feminista desde una educación no sexista. Hola compañeras, mi nombre es Rocío Enríquez, vivo en Valparaíso, soy profesora de filosofía y parte de Redofem, la Red de Docentes Feministas. Esta organización se formó el año 2018 con el ánimo de repensar la educación desde una mirada crítica y con perspectiva de género.
Actualmente nuestra organización no solo reúne a profesoras, sino también a otras mujeres que trabajan en educación, como asistentes de la educación, académicas e incluso a estudiantes de pedagogía. Uno de nuestros principales focos ha estado en la promoción de la Ley de Educación Sexual Integral, la cual fue pensada justamente como una bajada práctica a la educación no sexista. En el 2018 formamos parte de un grupo de docentes que se reunió a problematizar esta temática en un momento cuando esto era más bien un eslogan político sin un referente teórico o experiencial. En base a lo que sucedió en otros países con la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, nos pareció que era importante un proyecto que contuviera todas estas carencias. Durante un tiempo, diversas organizaciones como Redofem, la FECH, el Colegio de Profesores, la UNESCO, su área de educación, el Centro de Estudiantes Viviendo con VIH y otras organizaciones, nos reunimos a discutir y elaborar este proyecto de ley que presentaría la diputada Camila Rojas y que nuestra compañera Rosario Olivares expuso en la Comisión de Educación. Lamentablemente, el año pasado, en octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados decidió rechazar este proyecto que nos permitía abrir nuevos espacios de diálogo en nuestras escuelas desde la primera infancia y haciéndonos cargo no solo de lo reproductivo, sino también de aspectos como la afectividad y el reconocimiento de la diferencia. Sin embargo, como organización hemos continuado trabajando con miras a instalar este debate, en el cual, como en muchas otras cosas, al menos en lo institucional, estamos bastante atrasados, puesto que para nosotras es urgente que la educación, que debe ser un instrumento fundamental para transformar la realidad que vivimos, no siga produciendo y reproduciendo desigualdades de sexo, género o clase. Para nosotras es urgente consagrar la educación sexual integral en una nueva constitución como un derecho para todos, todas y todes las niñas, adolescentes y jóvenes. En una educación no sexista se juega la posibilidad de tener un país más libre y democrático, pero también la posibilidad de una educación realmente crítica, liberadora, que no se estructure solo en base a criterios mercantiles y de producción, sino que también se haga cargo de responder a las necesidades de nuestro contexto y se ocupe de formar en la igualdad de derechos, de reconocer también la diferencia, de garantizar que todos, todas y todes tengan acceso a esta información y de capacitarnos en el ejercicio de nuestras libertades. Sabemos que esto es posible. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador declara en su texto que la educación debe ser incluyente y diversa y que impulsará la equidad de género. Uno de nuestros mayores desafíos, entonces, a nivel organizacional con miras al proceso constituyente, es que quienes no trabajan directamente vinculados y vinculadas a educación puedan advertir lo clave que es el sistema educativo para cualquier proyecto global. El tercer eje de discusión es modelo de desarrollo y buscamos pensar una economía al servicio de la vida, a la protección de la naturaleza y ciertamente también pensar una discusión sobre el derecho al trabajo, la precarización de este y el reconocimiento del trabajo de cuidados que día a día realizamos las mujeres. En ese sentido, tenemos hoy día con nosotros a las históricas compañeras de Anamuri, Alicia Muñoz y Gabriela Curinao, quienes nos compartirán los elementos que consideran esenciales al momento de hablar de un nuevo modelo de desarrollo para Chile. Desde el punto de vista de lo que debe contemplar una nueva constitución, que para nosotros es fundamental, es propiciar todo lo que significa el desarrollo de nuestros pueblos originarios, de nuestra agroecología, que es lo que como Anamuri levantamos como una alternativa a un desarrollo neoliberal extractivista. Nosotros levantamos el tema de la agroecología como un tema de desarrollo, como un tema de asegurar la alimentación del pueblo de Chile, como para asegurar que no estemos amarradas a estos tratados de libre comercio como el TTP-11, como otros tratados
y que hoy día están a la libre de pensamiento de personeros que hoy día quieren introducirlo, a pesar de que estamos en un proceso de instalar una nueva constitución en este país. Bueno, a eso agregaría que para nosotras es súper importante que el modelo de desarrollo que se piensa al elaborar esta nueva constitución garantice, primero que nada, en términos generales, los derechos sociales y colectivos que nacieron, que se han demandado, que han existido siempre esas demandas, pero que se han demandado fuertemente desde el estallido social. Eso tiene que ver con todos los derechos básicos para poder vivir: educación, salud, trabajo, una vejez digna, no más AFP, que nos roban todo el dinero de nuestro trabajo, de la vida diaria, etc. Por otro lado, súper importante para nosotras, cualquier modelo de desarrollo que simplemente debe garantizar los derechos de la naturaleza. Para nosotras, las mujeres de los pueblos originarios, los derechos de la madre tierra, de nuestra Ñuquemapu. En la medida en que se garantizan los derechos de ellas, están garantizados nuestros derechos como mujeres, como pueblo mapuche y como mujeres de pueblo originario en general. En ese sentido también siempre planteamos que se debe garantizar la soberanía alimentaria. Al poder contar con esa protección de la madre tierra, podemos garantizar la soberanía alimentaria que todos los pueblos merecemos, ¿cierto? Como pueblo mapuche demandamos un Estado plurinacional, devolución de los territorios, autonomía y autodeterminación, y que eso a la vez debe ir de la mano de la autonomía, la autodeterminación y la soberanía de nosotras y de nuestros cuerpos también, como mujeres en general y como mujeres de pueblo originario en particular. No hay soberanía territorial si no hay soberanía y autonomía de nuestros cuerpos. Yo soy Luta Cruz, cantante afrochilena, y estoy muy agradecida de esta invitación tan bonita de que mujeres podamos unirnos por causas en común y que podamos visibilizarnos también y trabajar en conjunto, porque al final vivimos en comunidad, así que muy agradecida por eso. Voy a interpretarle unos temas que son cover clásicos de canciones brasileras. Voy a ir con un tema es un tema que me gusta mucho. El tema se llama Sozinho. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordada, juntando o antes, o agora e o depois. Porque você me esquece e some? Porque você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha. Não sou nem quero ser sua dona. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho meus projetos e planos, segredos, só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ele de repente me ganha? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora.
Você me enganou, não está madura. Onde está você agora? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nos encontramos a las 10:30 a través de la plataforma Zoom, cuyo link llegará a cada uno de sus correos para empezar la jornada dividida y articulada en los ejes en los cuales ustedes se inscribieron al comprometerse a participar con este encuentro. Porque juntas hacemos historia.